Eran las 8:30 de la mañana cuando lo vi parado en la recepción, con su traje gris impecable y ese aire de confusión que solo tienen las personas cuando nadie las entiende. Sus manos se movían con desesperación en el aire, tratando de comunicar algo que las recepcionistas no lograban descifrar. Martina, la chica de cabello rizado que siempre atiende la entrada, lo miraba como si fuera un extraño problema que necesitaba resolver rápidamente. Su rostro mostraba esa expresión de incomodidad que surge cuando no sabes cómo ayudar a alguien y solo quieres que el problema desaparezca. El hombre mayor tenía que ser importante, eso se notaba en cada detalle de su presencia. Sus zapatos de cuero brillaban como espejos, su reloj parecía costar más que mi salario de 6 meses, y había algo en su postura que gritaba elegancia y distinción. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos grises reflejaban una inteligencia que contrastaba dolorosamente con la frustración que estaba viviendo. Pero ahí estaba, completamente perdido en un mundo que no hablaba su idioma silencioso. Yo estaba limpiando las ventanas del primer piso cuando la escena captó mi atención. Había algo desgarrador en ver a un hombre de esa edad y evidente estatus social siendo tratado como si fuera invisible. Las recepcionistas intercambiaban miradas nerviosas entre ellas, claramente buscando una manera de librarse de esa situación incómoda sin parecer maleducadas. Una de ellas susurró algo al oído de la otra, y ambas asintieron con esa complicidad que surge cuando las personas quieren deshacerse de un problema sin ensuciarse las manos. El aire en la recepción se había vuelto tenso. Los otros visitantes que esperaban comenzaban a mirar la escena con curiosidad mezclada con incomodidad. Algunos desviaban la vista, otros susurraban entre ellos, pero nadie se acercaba a ofrecer ayuda. Era como si todos hubieran decidido que aquel hombre elegante pero silencioso no era su responsabilidad. Entonces sucedió algo que me partió el corazón. Martina levantó el teléfono y comenzó a marcar, probablemente llamando a seguridad para que se encargaran del problema. Sus dedos se movían rápidamente sobre los números mientras mantenía los ojos fijos en el hombre mayor, como si fuera una amenaza que necesitaba ser neutralizada. El señor pareció entender exactamente lo que estaba pasando porque su expresión cambió de confusión a una mezcla de tristeza y resignación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que había visto 1000 veces en mi propia vida. La cara que se pone cuando el mundo te dice, sin usar una sola palabra, que no perteneces a ningún lugar. Cuando tu presencia se convierte en una molestia que otros necesitan resolver lo más rápido posible. Dejé mi trapo sobre el escritorio más cercano y comencé a caminar hacia la recepción. Cada paso que daba hacia él sentía como una pequeña rebelión contra todo lo que se suponía que debía hacer. Las reglas eran claras como el agua. El personal de limpieza no debía interactuar con visitantes importantes, no debía involucrarse en situaciones que no le correspondían, y definitivamente no debía abandonar sus tareas para meterse en problemas ajenos. Pero había algo más fuerte que las reglas empujándome hacia adelante. Mi supervisor, Fabiano Ramos, siempre nos recordaba que éramos empleadas invisibles. Nuestra función era limpiar sin ser vistas, trabajar sin hacer ruido, existir sin molestar. Éramos como fantasmas útiles que mantenían el mundo funcionando desde las sombras. Romper esa regla podía costarme el trabajo que tanto necesitaba para sobrevivir. Pero había algo en los ojos de aquel hombre que me recordó a mi propio hijo cuando era pequeño y el mundo lo ignoraba por ser diferente. Esa misma expresión de frustración mezclada con tristeza, esa sensación de estar gritando en silencio sin que nadie te escuche. La misma desesperación de quien tiene mucho que decir pero vive en un mundo que no quiere aprender su idioma. Cuando llegué a la recepción, Martina me miró con esa expresión que decía claramente que una mujer de limpieza no tenía nada que hacer ahí. Sus cejas se arquearon en una pregunta silenciosa que básicamente se traducía en ¿qué crees que estás haciendo aquí? Paola, la otra recepcionista, dejó de hablar por teléfono y me observó con la misma mezcla de sorpresa y molestia. Ignoré sus miradas y me dirigí directamente al hombre mayor. Levanté mis manos temblorosas y comencé a moverlas lentamente, deletreando el lenguaje de señas. Buenos días, señor, ¿en qué puedo ayudarle? La transformación en su rostro fue instantánea y milagrosa. Sus ojos se iluminaron como si acabara de encenderse una luz después de horas caminando en la oscuridad más absoluta. Su espalda se enderezó, sus hombros se relajaron, y por primera vez desde que había entrado al edificio, sonrió. Sus manos respondieron inmediatamente, moviéndose con la fluidez y elegancia de alguien que finalmente había encontrado a su intérprete después de años de silencio forzado. Busco a mi hijo, me dijo con sus manos,
y cada movimiento estaba cargado de una emoción que no necesitaba voz para ser entendida. Trabajo aquí, pero no logro comunicarme con estas señoritas. Necesito verlo urgentemente. Hay algo importante que debo decirle. Las recepcionistas nos miraban como si estuviéramos representando algún tipo de espectáculo extraño y fascinante. Podía sentir sus ojos clavados en nosotros, probablemente preguntándose cómo una simple empleada de limpieza sabía comunicarse en señas cuando ellas, con toda su preparación universitaria y sus títulos colgados en marcos dorados, no tenían ni la menor idea de cómo ayudar a este visitante distinguido. ¿Cuál es el nombre de su hijo?, le pregunté con gestos lentos y claros, asegurándome de que cada signo fuera perfectamente comprensible. Tomás López, respondió, y algo en la forma en que formó esas señas me hizo entender que había orgullo y dolor mezclados en cada movimiento de sus dedos. Mi corazón se detuvo por un segundo completo. Tomás López. El CEO de toda la empresa. El hombre que caminaba por estos pasillos como si fuera el dueño del mundo, porque básicamente lo era. El mismo que nunca me había dirigido ni una sola mirada en todos mis años trabajando aquí. El hombre cuya oficina yo limpiaba cada día, donde había visto fotografías familiares, pero nunca había prestado atención a los detalles. Este elegante señor mayor, este hombre distinguido que estaba siendo ignorado por su propia sordera, era el padre del hombre más poderoso del edificio. Y yo, Lucinda Rosales, la mujer invisible que limpiaba baños y vaciaba papeleras, era la única persona en todo este lugar que podía tender un puente entre padre e hijo. Pero antes de seguir con lo que pasó después, necesito contarte quién soy yo realmente y por qué sabía lenguaje de señas. Mi nombre es Lucinda Rosales, tengo 69 años, y durante los últimos 15 años he sido la mujer invisible de esta empresa. No es una exageración. Literalmente soy invisible para la mayoría de las personas que trabajan aquí. Cada mañana llego a las 5:30, cuando las oficinas aún duermen en silencio, y comienzo mi rutina de siempre: trapear los pasillos relucientes, limpiar los baños ejecutivos, vaciar las papeleras llenas de sueños ajenos convertidos en papel arrugado. Soy una sombra que se mueve entre escritorios de caoba, una presencia que la mayoría ni siquiera registra cuando paso con mi carrito lleno de productos de limpieza. Los empleados me ven, pero no me miran. Hablan por encima de mí como si yo no estuviera ahí, discuten sus vidas privadas, sus problemas familiares, sus secretos más íntimos, porque para ellos soy parte del mobiliario. Una lámpara no escucha, una silla no juzga, y una mujer de la limpieza tampoco cuenta. Durante todos estos años, he escuchado conversaciones sobre divorcios millonarios, sobre fraudes empresariales, sobre aventuras extramatrimoniales que podrían destruir familias enteras. He visto llorar a ejecutivos poderosos después de llamadas telefónicas devastadoras. He limpiado lágrimas de escritorios donde se firman contratos de millones de dólares. Pero nunca, ni una sola vez, alguno de ellos me ha preguntado cómo estoy o si necesito algo. Mi salario es de $800 al mes. Sí, has escuchado bien. $800 por limpiar durante 10 horas diarias los espacios donde otros toman decisiones que mueven millones. Vivo en un pequeño departamento a 40 minutos en autobús de la empresa, un lugar donde las paredes son tan delgadas que escucho todas las discusiones de mis vecinos. Pero es mi hogar, y después de tantos años trabajando, he aprendido a encontrar dignidad en la labor que realizo, aunque otros no la vean. La razón por la que sé lenguaje de señas tiene que ver con la parte más dolorosa de mi vida. Hace 30 años, cuando era una madre joven y llena de sueños, nació mi hijo José. Al principio todo parecía normal. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y curiosos que parecían querer devorar el mundo entero. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar que algo era diferente. No respondía a los ruidos fuertes, no giraba la cabeza cuando lo llamaba por su nombre, no reaccionaba a la música que yo cantaba para calmarlo. El diagnóstico llegó cuando José tenía 2 años, sordera profunda. El médico nos explicó con palabras técnicas lo que yo ya sabía en mi corazón de madre. Mi pequeño vivía en un mundo de silencio, y si queríamos comunicarnos con él, tendríamos que aprender su idioma. Su padre, mi esposo de entonces, no pudo soportar la presión. Una noche simplemente empacó sus cosas y se fue, dejándome sola con un niño que necesitaba cuidados especiales y sin ningún tipo de apoyo económico. Fue entonces cuando mi vida cambió completamente. Dejé mis estudios de contabilidad, abandoné mis sueños de tener una carrera profesional, y me dediqué por completo a aprender todo lo que pudiera sobre el mundo de las personas sordas. Tomé clases de lenguaje de señas durante las noches,
después de trabajar durante el día en empleos que apenas me alcanzaban para sobrevivir. Mis manos, que antes solo sabían cocinar y limpiar, aprendieron a hablar, a cantar, a contar cuentos en un idioma silencioso pero lleno de vida. José creció siendo mi maestro, tanto como yo era la suya. Me enseñó que la comunicación va mucho más allá de las palabras habladas. Me mostró cómo los ojos pueden gritar de alegría, cómo las expresiones faciales pueden decir más que 1000 discursos, cómo un abrazo puede tener conversaciones enteras sin necesidad de sonidos. Juntos construimos nuestro propio mundo, lleno de señas, gestos y una conexión que parecía inquebrantable. Pero la vida tiene formas crueles de probarnos. Cuando José cumplió 18 años, consiguió una beca para estudiar en una universidad especializada para personas sordas en otro estado. Era su oportunidad de crecer, de conocer a otros como él, de construir una vida independiente. Yo sabía que tenía que dejarlo ir, aunque significara quedarme completamente sola después de años de que fuéramos un equipo inseparable. Lo que no esperaba era que la distancia cambiaría tanto a mi hijo. Al principio llamaba regularmente, me contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus profesores. Pero gradualmente, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando se graduó y consiguió un trabajo en una empresa de tecnología, nuestras conversaciones se redujeron a mensajes cortos y visitas obligatorias en fechas especiales. La verdadera ruptura llegó hace 5 años, cuando José se casó con una mujer oyente que nunca mostró interés en aprender lenguaje de señas. Durante la boda, me senté en primera fila viendo cómo mi hijo intercambiaba votos hablados con la ayuda de un intérprete, mientras yo permanecía en silencio, sintiéndome como una extraña en la celebración más importante de su vida. Su nueva esposa, Leandra, me trataba con una cortesía fría que claramente decía que yo era una reliquia del pasado de su marido. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más escasas. José había aprendido a hablar lo suficientemente bien como para comunicarse en el mundo oyente, y parecía querer dejar atrás todo lo que lo conectaba con su infancia silenciosa, incluida yo. La última vez que hablamos fue hace 2 años, cuando llamé para felicitarlo por su cumpleaños. La conversación duró menos de 10 minutos, y pude sentir su impaciencia a través de la pantalla del teléfono. Ahí fue cuando entendí una verdad devastadora. Había dedicado mi vida entera a construir puentes de comunicación con mi hijo, solo para que él decidiera quemar esos puentes cuando ya no los necesitaba. El lenguaje de señas que había aprendido con tanto amor y dedicación se convirtió en una habilidad inútil, un recordatorio constante de una relación que ya no existía. Por eso, cuando vi al padre de Tomás López parado en esa recepción, siendo ignorado por su sordera, sentí como si estuviera viendo mi propia historia repetirse. Un padre y un hijo separados por barreras de comunicación que parecían imposibles de cruzar. La diferencia era que esta vez, yo tenía la oportunidad de ser el puente que conectara 2 mundos que habían perdido la capacidad de entenderse. Tal vez no pude salvar la relación con mi propio hijo, pero quizás podía ayudar a que otra familia no cometiera los mismos errores que nosotros. Quizás mi dolor podía servir para sanar el dolor de otros. Y tal vez, solo tal vez, hacer algo bueno por alguien más me ayudaría a encontrar un poco de paz en mi propio corazón roto. Esa mañana, parada frente al padre del CEO más poderoso de la empresa, no sabía que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la mía de maneras que nunca hubiera imaginado posible. El señor Lorenzo López, como me dijo que se llamaba, tenía las manos más expresivas que había visto en mucho tiempo. Cuando le pregunté qué necesitaba exactamente, sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que tuve que contener las ganas de abrazarlo ahí mismo en medio de la recepción. Me explicó que hacía más de 3 años que no veía a su hijo Tomás. 3 años completos sin una sola conversación, sin un abrazo, sin siquiera saber si su único hijo estaba bien o mal. La historia que me contó con sus manos me partió el alma. Tomás había sido su orgullo cuando era niño. Un chico inteligente, ambicioso, que siempre prometió que cuando fuera grande cuidaría de su padre sordo. Pero a medida que Tomás creció y se volvió más exitoso, comenzó a avergonzarse de tener un padre que no podía escuchar. Especialmente cuando empezó a moverse en círculos empresariales donde la imagen lo era todo. Lorenzo me contó que la última vez que se vieron fue en una cena familiar donde Tomás había llegado acompañado de unos socios importantes. Durante toda la velada, su hijo habló únicamente con los invitados, ignorando por completo a su padre. Cuando Lorenzo trató de participar en la conversación usando señas, Tomás lo detuvo con una mirada que decía claramente que se estaba avergonzando del frente a gente importante. Esa noche,
Después de que los invitados se fueron, padre e hijo tuvieron la pelea más terrible de sus vidas. Tomás le gritó que ya era hora de que entendiera que vivían en un mundo diferente ahora, un mundo donde él tenía responsabilidades importantes y no podía estar traduciendo señas cada vez que su padre quisiera decir algo. Lorenzo trató de explicar que solo quería ser parte de la vida de su hijo, pero Tomás ya había tomado su decisión. Desde entonces, Lorenzo había tratado de contactar a su hijo de todas las maneras posibles. Le enviaba cartas que nunca recibían respuesta, trataba de llamarlo a través de intérpretes telefónicos que le decían que el señor López estaba muy ocupado para atender llamadas. Incluso había ido varias veces al edificio de la empresa, pero nunca había logrado pasar de la recepción porque nadie podía comunicarse con él. Mientras Lorenzo me contaba su historia, yo podía ver el dolor acumulado en cada gesto, en cada expresión de su rostro. Era un hombre que había construido un imperio comercial antes de que la edad lo obligara a retirarse, un hombre que había criado solo a su hijo después de que su esposa muriera en un accidente cuando Tomás tenía solo 12 años. Había sacrificado todo por darle las mejores oportunidades a ese niño, y ahora se encontraba completamente abandonado por la única familia que le quedaba en el mundo. Me explicó que había venido esta mañana porque ayer había recibido los resultados de unos estudios médicos. Los doctores le habían encontrado algo en el corazón, algo serio que requería cirugía inmediata. No sabía si iba a sobrevivir a la operación, y no podía soportar la idea de morir sin haber hecho las paces con su hijo. Sin haberle dicho que lo perdonaba por todo, y sin haberle pedido perdón por no haber sabido encontrar la manera de mantenerse conectados a pesar de las diferencias. Las lágrimas se me acumularon en los ojos mientras traducía mentalmente todo lo que me estaba diciendo. Aquí tenía a un padre desesperado que solo quería una oportunidad más de abrazar a su hijo, de decirle que lo amaba, de arreglar una relación que se había roto por orgullo y malentendidos. Y del otro lado estaba Tomás López, un hombre tan poderoso que podía comprar empresas enteras con una firma, pero que aparentemente había perdido la capacidad de ver a su propio padre como algo más que una vergüenza social. Le dije a Lorenzo que iba a ayudarlo a llegar hasta la oficina de su hijo, sin importar lo que costara. Vi cómo sus ojos se iluminaron con una esperanza que probablemente había estado enterrada durante años. Me agradeció con una efusividad que me recordó por qué había aprendido lenguaje de señas en primer lugar, para conectar corazones que el mundo había decidido separar. Pero entonces apareció Fabiano Ramos, mi supervisor, caminando hacia nosotros con esa cara de pocos amigos que siempre ponía cuando pensaba que alguien estaba perdiendo el tiempo. Fabiano era un hombre de 50 años que llevaba trabajando en la empresa desde que era un adolescente. Había empezado como conserje y ahora supervisaba a todo el personal de limpieza. Era el tipo de persona que había olvidado lo que significaba tener compasión porque creía que la única manera de mantener su trabajo era siendo más duro que el jefe. Lucinda, ¿qué estás haciendo aquí?, me preguntó con ese tono autoritario que usaba cuando quería recordarme cuál era mi lugar en la jerarquía de la empresa. Tienes trabajo atrasado en el 5º piso, y no te pago para que juegues a ser intérprete de visitantes. Traté de explicarle rápidamente la situación, pero Fabiano no tenía paciencia para historias emotivas. Me dijo que regresara inmediatamente a mis labores o tendría que reportarme con recursos humanos por abandono de trabajo. Lorenzo, que había estado siguiendo nuestra conversación a través de nuestras expresiones faciales, entendió perfectamente lo que estaba pasando. Sus hombros se hundieron nuevamente, y pude ver cómo la esperanza que había brillado en sus ojos se desvanecía lentamente. En ese momento tuve que tomar una decisión que podía cambiar mi vida para siempre. Podía obedecer a Fabiano, regresar a limpiar ventanas, y dejar que Lorenzo se fuera del edificio sin haber visto a su hijo, sabiendo que tal vez nunca tendría otra oportunidad. O podía arriesgar el trabajo que necesitaba para sobrevivir y ayudar a un padre a reconectarse con su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Miré a Lorenzo y le dije con mis manos: no se preocupe, señor. Lo voy a llevar hasta la oficina de su hijo, sin importar lo que pase. Fabiano se puso furioso cuando vio que estaba ignorando sus órdenes. Me amenazó con despedirme inmediatamente si no regresaba a trabajar en ese mismo instante. Pero algo dentro de mí se había activado. Algo que había estado dormido durante años de ser invisible, de ser tratada como si no importara, de aceptar que mi única función en la vida era limpiar la suciedad de otros sin ser vista ni escuchada. Le dije a Fabiano que entendía perfectamente las consecuencias de mi decisión, pero que había cosas más importantes que conservar un trabajo. Que había momentos en la vida donde tenías que elegir entre ser una empleada obediente o ser un ser humano decente. Y que yo había elegido ser humana.
Fabiano se fue caminando rápidamente hacia las oficinas administrativas, probablemente para reportar mi insubordinación y iniciar los trámites para despedirme. Lorenzo me miró con una mezcla de gratitud y preocupación, preguntándome si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le sonreí y le dije que nunca había estado más segura de nada en toda mi vida. Comenzamos a caminar hacia los elevadores. Lorenzo caminaba a mi lado con una elegancia natural que contrastaba con mi uniforme de limpieza y mis zapatos gastados. Varias personas nos miraron con curiosidad, preguntándose qué hacía una empleada de la limpieza escoltando a un visitante tan distinguido. Pero por primera vez en años, no me importó lo que pensaran otros de mí. Mientras subíamos en el elevador hacia el piso ejecutivo, Lorenzo me preguntó por qué había decidido ayudarlo sabiendo que podía perder mi trabajo. Le conté brevemente sobre José, sobre cómo había perdido la relación con mi propio hijo por barreras de comunicación similares a las suyas. Le dije que tal vez no podía arreglar mi propia historia, pero sí podía ayudar a que él tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 25, el piso ejecutivo donde estaba la oficina del CEO, Lorenzo tomó mi mano y la apretó suavemente. No necesitaba palabras ni señas para entender que me estaba diciendo gracias por darle esperanza cuando todo el mundo le había cerrado las puertas. Lo que ninguno de los dos sabíamos era que Tomás López llevaba más de 10 minutos observando toda la escena desde las cámaras de seguridad de su oficina. Había visto a su padre llegar a la recepción, había visto cómo las empleadas no sabían qué hacer con él, y había visto cómo una mujer de limpieza había arriesgado todo para ayudar a un extraño que resulta que era su padre. Por primera vez en 3 años, Tomás López estaba a punto de ver a su padre cara a cara. Y por primera vez en su vida exitosa, estaba a punto de darse cuenta de que el verdadero poder no se medía en dólares o en títulos ejecutivos, sino en la capacidad de conectar corazones humanos que habían olvidado cómo amarse. El piso ejecutivo era un mundo completamente diferente al resto del edificio. Las alfombras eran tan gruesas que mis pasos se silenciaban por completo, los cuadros en las paredes valían probablemente más que todo lo que yo había ganado en mi vida, y hasta el aire parecía más puro y caro que el que respirábamos en los pisos inferiores. Lorenzo caminaba a mi lado con una familiaridad que me hizo entender que no era la primera vez que visitaba este lugar, aunque claramente habían pasado años desde la última vez. La secretaria ejecutiva, una mujer elegante de unos 40 años llamada Claudia Méndez, nos vio llegar con una expresión de absoluta sorpresa. Sus ojos se movían entre Lorenzo, con su traje impecable y su presencia distinguida, y yo, con mi uniforme de limpieza y mi carrito que había arrastrado hasta el elevador porque no sabía dónde dejarlo. Era obvio que no podía entender qué hacía una empleada de la limpieza acompañando a un visitante tan elegante hasta las oficinas más importantes del edificio. «Disculpe», me dijo Claudia con esa voz controlada que usan las personas acostumbradas a manejar situaciones delicadas, pero el señor López está en una reunión muy importante con inversionistas internacionales. No puede recibir visitas sin cita previa, y definitivamente no puede ser interrumpido por personal de limpieza. Lorenzo había estado observando nuestros labios para tratar de entender la conversación, pero su expresión me hizo saber que necesitaba traducción. Le expliqué rápidamente con señas lo que había dicho Claudia, y vi cómo su rostro se desplomó. Había llegado tan lejos, había superado tantos obstáculos, y ahora se encontraba con una nueva pared que parecía imposible de atravesar. Pero entonces sucedió algo que cambió completamente la dinámica de la situación. La puerta de la oficina principal se abrió y salieron 3 hombres en trajes que costaban más que mi salario anual. Hablaban en inglés sobre cifras que incluían la palabra millones cada 2 frases. Uno de ellos, un señor asiático con un reloj de oro, se despidió diciendo que la propuesta era muy interesante y que darían una respuesta antes del fin de semana. Detrás de ellos apareció Tomás López, el CEO de la empresa, el hombre más poderoso del edificio. Era alto, de complexión atlética, con el cabello perfectamente peinado y una presencia que comandaba respeto inmediato. Vestía un traje gris carbón que probablemente costaba más de $3,000, y sus zapatos brillaban como espejos. Tenía los mismos ojos grises de su padre, pero donde en Lorenzo había calidez y tristeza, en Tomás había frialdad y dureza empresarial. «Claudia», me dijo sin siquiera mirar en nuestra dirección, «por favor confirma la cita de las 3 con los representantes del banco, y asegúrate de que tengan todos los documentos de la fusión listos para revisar». Fue en ese momento cuando Tomás finalmente nos vio. Su mirada se fijó primero en mí, con esa expresión de confusión que surge cuando encuentras algo fuera de lugar, como un cuadro colgado torcido en una pared perfecta. Pero cuando sus ojos se movieron hacia Lorenzo,
Toda su compostura ejecutiva se desplomó por un segundo. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: sorpresa, confusión, algo que podría haber sido alegría, y luego una dureza defensiva que parecía haberse convertido en su expresión por defecto. «Papá», murmuró Tomás, y esa palabra sonó extraña en sus labios, como si llevara años sin usarla. Lorenzo había estado esperando este momento durante 3 años. Sus manos comenzaron a moverse inmediatamente, formando señas rápidas cargadas de emoción. «Hijo, he estado tratando de verte durante tanto tiempo. Necesitamos hablar. Por favor, dame solo unos minutos». Pero Tomás no entendía las señas de su padre. Había pasado tanto tiempo viviendo exclusivamente en el mundo oyente que había olvidado el idioma de su infancia, el idioma que una vez los había conectado cuando él era solo un niño que necesitaba a su papá. Su expresión se volvió más dura, más distante, como si estuviera construyendo una muralla invisible entre él y Lorenzo. «No puedo hacer esto ahora», le dijo Tomás a Claudia, como si Lorenzo no estuviera parado ahí mismo. «Tengo reuniones importantes toda la tarde. Por favor, escolta a mi padre hacia la salida». Las manos de Lorenzo se movieron desesperadamente, tratando de comunicar algo urgente. «Tomás, por favor, mírame. Tengo que contarte algo importante sobre mi salud. Los doctores encontraron algo en mi corazón. Necesito una cirugía y no sé si voy a sobrevivir». Pero su hijo no podía entender nada de lo que estaba diciendo. Tomás se veía cada vez más incómodo, mirando alrededor para asegurarse de que ningún otro empleado estuviera presenciando esta escena que claramente lo avergonzaba. Era evidente que para él, tener a su padre sordo en su oficina ejecutiva era una situación embarazosa que necesitaba resolver lo más rápido posible. Entonces hice algo que cambió el curso de toda la conversación. Me acerqué a Tomás y le dije: «Señor López, su padre está tratando de decirle que necesita una cirugía del corazón y que quiere hablar con usted antes de la operación porque no sabe si va a sobrevivir». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Tomás me miró como si fuera la primera vez que realmente me veía, no solo como parte del mobiliario de la empresa, sino como una persona real con voz propia. Claudia tenía los ojos muy abiertos, claramente impactada por la audacia de una empleada de limpieza que se había atrevido a dirigirse directamente al CEO sin haber sido invitada a la conversación. «¿Cómo sabes lo que está diciendo?», me preguntó Tomás con una voz que mezclaba curiosidad genuina con incredulidad. «Sé lenguaje de señas, señor López. Aprendí cuando mi hijo era pequeño. Su padre ha estado tratando de comunicarse con las recepcionistas durante media hora, pero nadie podía entenderlo. Vine a ayudar porque reconocí su dolor». Tomás miró a su padre con una expresión que no había mostrado antes. Por primera vez en la conversación, realmente le estaba viendo, no como una vergüenza o un problema que resolver, sino como un ser humano que tenía algo importante que comunicar. Lorenzo aprovechó ese momento de conexión visual para repetir sus señas más lentamente, esperando que tal vez su hijo recordara algo del idioma que habían compartido cuando Tomás era niño. Pero la conexión duró solo un momento. Tomás endureció nuevamente su expresión y me dijo: «Agradezco que hayas ayudado a mi padre, pero esto es un asunto familiar privado. Por favor, regresa a tus labores y deja que nosotros manejemos esta situación». Lorenzo entendió perfectamente el tono de voz de su hijo, aunque no hubiera comprendido las palabras exactas. Vio cómo Tomás se estaba alejando nuevamente, cómo estaba construyendo esa muralla invisible que había mantenido entre ellos durante 3 años. Sus hombros se hundieron con una derrota que me rompió el corazón. «Señor López», le dije a Tomás con una determinación que me sorprendió a mí misma, «su padre no está aquí para avergonzarlo o causarle problemas. Está aquí porque lo ama y porque tiene miedo de morir sin haber hecho las paces con usted. Tal vez usted tenga reuniones importantes, pero él también tiene algo importante que decirle». La cara de Tomás se puso roja de ira. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», me gritó con una voz que resonó por todo el piso ejecutivo. «Eres una empleada de limpieza. Tu trabajo es limpiar baños y vaciar papeleras, no meterte en asuntos que no te incumben. Claudia, llama a seguridad para que escolten a esta mujer fuera del edificio inmediatamente». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había desafiado al hombre más poderoso de la empresa, había perdido cualquier posibilidad de conservar mi trabajo, y probablemente nunca podría encontrar otro empleo en ninguna empresa relacionada con esta industria. Pero cuando miré a Lorenzo,
que estaba parado ahí con lágrimas en los ojos, viendo cómo se desplomaba su última esperanza de reconectarse con su hijo, supe que había hecho lo correcto. Antes de que llegara seguridad, antes de que me escoltaran fuera del edificio, antes de que se cerrara para siempre esta oportunidad, tenía que hacer un último intento. Tenía que encontrar una manera de que Tomás entendiera lo que su padre había venido a decirle, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que me quedaba. Lo que no sabía era que durante toda esta confrontación, Tomás López había estado sintiendo algo que no había experimentado en años: la incomodidad de ver su propia crueldad reflejada en los ojos de otra persona. Y por primera vez en mucho tiempo, se estaba preguntando si el éxito que había construido valía realmente el precio que había pagado por él. Lo que yo no sabía era que desde el momento en que Lorenzo había llegado a la recepción, alguien más había estado observando toda la escena. Tomás López no solo era el CEO de la empresa, también era un hombre que había construido su imperio basándose en el control absoluto de cada situación. Tenía cámaras de seguridad en cada rincón del edificio, y desde su oficina podía monitorear todo lo que pasaba en los pisos inferiores con solo tocar unos botones en su escritorio. Cuando su asistente personal, Matías Godínez, había llegado esa mañana con el reporte diario de seguridad, había mencionado casualmente que había un visitante mayor en la recepción que parecía tener dificultades para comunicarse. Matías no sabía que ese visitante era el padre del CEO, pero algo en su descripción había despertado la curiosidad de Tomás. Tal vez fue la mención de que el hombre llevaba un traje muy elegante pero parecía perdido, o tal vez fue algún instinto profundo que lo había hecho encender las pantallas de monitoreo. Durante los últimos 40 minutos, Tomás había estado observando en silencio desde su oficina ejecutiva. Había visto llegar a su padre, había visto la confusión de las recepcionistas, había visto cómo varios empleados pasaban junto a Lorenzo sin ofrecerle ayuda. Y había visto cómo yo, una simple empleada de limpieza cuyo nombre ni siquiera conocía hasta ese momento, había dejado mis tareas para acercarme a ayudar a un extraño. A través de las cámaras, Tomás había observado toda nuestra conversación en lenguaje de señas. No podía entender lo que estábamos diciendo, por supuesto, pero podía leer las emociones en nuestros rostros. Había visto cómo los ojos de su padre se habían iluminado cuando finalmente encontró a alguien que podía comunicarse con él. Había visto la gentileza en mis gestos, la paciencia con la que había escuchado su historia, la determinación con la que había decidido ayudarlo a pesar de las órdenes de Fabiano. También había visto algo más. Había visto a su padre llorar. Lorenzo había llorado cuando me contó sobre la cirugía del corazón, había llorado cuando me explicó que llevaba 3 años sin ver a su hijo, había llorado cuando me confesó que tenía miedo de morir sin haber hecho las paces con Tomás. Y por primera vez en años, Tomás había visto a su padre no como una vergüenza o un obstáculo social, sino como un hombre mayor, enfermo y solitario que solo quería el amor de su único hijo. Mientras nosotros subíamos en el elevador, Tomás había estado luchando con una tormenta de emociones que había mantenido enterradas durante años. Parte de él quería correr hacia el elevador, abrazar a su padre y pedirle perdón por todos los años perdidos. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser dura para sobrevivir en el mundo empresarial, le decía que mostrar debilidad emocional frente a sus empleados podía dañar su reputación de líder inquebrantable. Cuando finalmente nos vio llegar a su piso, cuando vio a su padre parado en la recepción ejecutiva con esa mezcla de esperanza y terror en los ojos, Tomás sintió como si alguien le hubiera puesto un puño en el estómago. Durante 3 años había logrado convencerse de que había tomado la decisión correcta al distanciarse de su padre. Se había dicho a sí mismo que era mejor para ambos, que Lorenzo estaría más cómodo con personas de su misma condición, que era natural que los hijos exitosos se alejaran de padres que no podían entender su mundo. Pero viendo a Lorenzo ahí, tan elegante y digno a pesar de su vulnerabilidad, tan claramente desesperado por conectarse con él, Tomás se dio cuenta de que todas esas justificaciones habían sido mentiras que se había contado para no enfrentar su propia crueldad. Durante nuestra confrontación en el pasillo, cuando yo le había traducido las súplicas de su padre sobre la cirugía del corazón, cuando le había explicado que Lorenzo tenía miedo de morir sin reconciliarse con él, Tomás había sentido como si el piso se desplomara bajo sus pies. Toda su frialdad ejecutiva, toda su dureza empresarial, se había estrellado contra una realidad que no podía negar. Su padre se estaba muriendo, y él había desperdiciado 3 años preciosos que nunca podría recuperar. Pero su orgullo era más fuerte que su dolor. Cuando me había gritado y había ordenado que llamaran a seguridad, no era solo porque una empleada se había atrevido a desafiarlo. Era porque yo le había puesto un espejo enfrente que le mostraba la clase de hombre en la que se había convertido, y no le gustaba lo que veía reflejado ahí. Después de que yo saliera escoltada por seguridad,
Después de que Lorenzo se fuera del edificio con los hombros hundidos y las lágrimas en los ojos, Tomás se había quedado solo en su oficina ejecutiva tratando de concentrarse en sus reuniones. Pero no podía dejar de pensar en la expresión de derrota absoluta que había visto en el rostro de su padre cuando se dio cuenta de que su último intento de reconciliación había fracasado. Durante la reunión con los inversionistas japoneses, Tomás había tenido que disculparse 3 veces por perder el hilo de la conversación. Durante la llamada con el banco sobre la fusión de $2 millones, había tenido que pedirle a su asistente que tomara notas porque él no podía concentrarse en los números. Su mente seguía regresando a esa imagen de Lorenzo caminando hacia el elevador, derrotado y solo, sabiendo que tal vez nunca volvería a ver a su hijo. A las 3 de la tarde, Tomás canceló todas sus reuniones restantes. Le dijo a Claudia que no se sentía bien y que se iba temprano a casa. Pero en lugar de irse, se quedó en su oficina viendo una y otra vez las grabaciones de seguridad del día. Vio cómo Lorenzo había llegado lleno de esperanza, vio cómo yo había arriesgado mi trabajo para ayudar a un desconocido, vio cómo su padre había tratado desesperadamente de comunicarse con él usando un idioma que Tomás había elegido olvidar. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que le quitó el aliento. Durante toda la confrontación, Lorenzo no había dejado de sonreírle. A pesar del rechazo, a pesar de la frialdad, a pesar de la humillación pública, su padre había mantenido esa sonrisa temblorosa que decía «Te amo, hijo, pase lo que pase». Era la misma sonrisa que Lorenzo le había dado cuando Tomás era niño y tenía pesadillas, la misma sonrisa que le había dado cuando se graduó de la universidad, la misma sonrisa que había mantenido durante años esperando a que su hijo regresara a casa. A las 5 de la tarde, Tomás tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salió de su oficina, tomó el elevador hasta el piso de recursos humanos, y les pidió mi expediente personal. Quería saber todo sobre la mujer que había tenido el valor de enfrentarlo para defender a su padre. Quería saber por qué alguien que ganaba $800 al mes había estado dispuesta a perder su trabajo para ayudar a un extraño. Cuando leyó mi archivo, cuando se enteró de mi historia con José, cuando entendió que yo había perdido la relación con mi propio hijo sordo, sintió como si hubiera recibido una bofetada cósmica. El universo le había puesto enfrente a la única persona en todo el edificio que podía entender exactamente lo que él había perdido al alejarse de su padre. La única persona que sabía lo que significaba dejar que el orgullo destruyera los puentes de comunicación más importantes de la vida. Esa noche, Tomás López, el CEO millonario que podía comprar empresas enteras con una firma, se quedó despierto en su oficina hasta el amanecer, llorando por primera vez en años. Llorando por los 3 años perdidos, por las palabras no dichas, por los abrazos que nunca había dado, por un padre que se estaba muriendo mientras él jugaba a ser importante. Y llorando también por una empleada de limpieza que había perdido su trabajo por tener más humanidad en el dedo meñique que él en todo su cuerpo multimillonario. Al amanecer, tomó el teléfono y comenzó a hacer las llamadas que cambiarían todo. La primera fue a un servicio de intérpretes especializados en lenguaje de señas. La segunda fue al hospital donde su padre iba a operarse. Y la tercera fue a la agencia de empleos para encontrar mi dirección personal. Al día siguiente llegué temprano a la empresa, como había hecho durante los últimos 15 años, pero esta vez sabía que sería la última. Fabiano me había dejado muy claro la tarde anterior que mi insubordinación no sería tolerada, y que debía recoger mis cosas personales y entregar mi uniforme antes de las 8 de la mañana. Recursos Humanos ya había procesado mi despido y tenía listo el cheque con mi liquidación, $400 que representaban mis años de servicio fiel y silencioso. Entré al edificio sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por perder el trabajo que necesitaba para sobrevivir, pero liberación porque por primera vez en mucho tiempo había actuado según mis principios en lugar de según mi miedo. Durante toda la noche había pensado en Lorenzo, preguntándome si habría logrado hablar con algún otro familiar, si habría encontrado a alguien más que pudiera ayudarlo a comunicarse con su hijo antes de la cirugía. Cuando llegué al vestidor del personal de limpieza, encontré mi casillero vacío y una nota que decía que mis pocas pertenencias personales habían sido trasladadas a la oficina de recursos humanos. Era la manera que tenía la empresa de asegurarse de que los empleados despedidos no causaran problemas o se llevaran nada que no les perteneciera. Como si una empleada de limpieza pudiera robar algo valioso de un lugar donde lo más barato costaba más que su salario mensual. Caminé por los pasillos que había limpiado durante tantos años, viendo cada rincón con ojos diferentes. Ya no era la empleada invisible que se movía como una sombra entre los escritorios.
Ahora era la mujer que había desafiado al CEO, la que había perdido su trabajo por defender a un anciano sordo, la que había descubierto que tenía una voz propia después de años de silencio forzado. Varios empleados me miraron con curiosidad cuando pasé junto a ellos. La noticia de mi confrontación con Tomás López se había extendido rápidamente por todo el edificio. Algunos me veían con respeto, otros con lástima, y unos pocos con esa mezcla de admiración y terror que surge cuando alguien hace algo que todos quieren hacer pero nadie se atreve. Paola, una de las recepcionistas que había estado presente el día anterior, se acercó a mí cuando pasé por el lobby principal. Lucinda, me dijo en voz baja, quiero que sepas que lo que hiciste ayer fue muy valiente. Yo nunca hubiera sabido cómo ayudar a ese señor, y me da vergüenza admitir que ni siquiera lo intenté. Espero que encuentres trabajo pronto en un lugar donde valoren a las personas como tú. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Durante años había sido invisible para la mayoría de los empleados, y ahora, en mi último día, finalmente alguien me veía como una persona completa, no solo como un par de manos que limpiaba sus espacios de trabajo. Cuando llegué a Recursos Humanos, me esperaba una sorpresa que cambiaría completamente mi perspectiva del día. Lindalva Pérez, la directora del departamento, me recibió con una sonrisa que no era la típica sonrisa profesional y fría que les daba a los empleados problemáticos. Era una sonrisa genuina, casi cálida, que me hizo sentir que algo diferente estaba pasando. Buenos días, Lucinda, me dijo mientras me invitaba a sentarme en una silla frente a su escritorio. Antes de procesar tu liquidación, hay alguien que quiere hablar contigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que tal vez Lorenzo había regresado, que había encontrado una manera de volver al edificio y quería agradecerme personalmente por haberlo ayudado. O tal vez Tomás López quería humillarme una vez más antes de que me fuera definitivamente. Cualquiera de las dos opciones me parecía posible en ese momento. Pero quien entró a la oficina fue Matías Godínez, el asistente personal del CEO. Era un hombre joven, de unos 30 años, siempre vestido impecablemente y con esa eficiencia que caracteriza a las personas que trabajan muy cerca del poder. Nunca había hablado conmigo directamente, por supuesto, pero lo había visto muchas veces caminando por los pasillos con carpetas importantes y expresión seria. Señora Rosales, me dijo con una formalidad que me sorprendió, el señor López quisiera hablar con usted en su oficina. Si es tan amable de acompañarme. Lindalva asintió y me dijo que fuera tranquila, que regresaríamos después para terminar con los trámites de mi liquidación. Pero había algo en su tono de voz que me hizo pensar que tal vez esos trámites no se completarían como yo había imaginado. Subimos al piso ejecutivo en un silencio tenso. Matías no era una persona particularmente conversadora en circunstancias normales, y yo estaba demasiado nerviosa para iniciar una conversación. Mi mente corría por diferentes escenarios. Tal vez Tomás quería disculparse por haberme gritado, tal vez quería ofrecerme una carta de recomendación, tal vez quería asegurarse de que no fuera a hablar mal de la empresa con otros empleadores. Cuando llegamos a la recepción ejecutiva, Claudia me saludó con una cortesía que parecía más genuina que la del día anterior. Su expresión había perdido esa frialdad profesional que usaba normalmente conmigo, y por un momento pensé que tal vez había entendido algo importante sobre lo que había pasado con Lorenzo. El señor López la está esperando, me dijo mientras señalaba hacia la puerta de la oficina principal. Puede pasar directamente. Entré a la oficina del CEO con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en todo el piso. Era la primera vez que entraba a ese espacio como algo más que una empleada silenciosa que vaciaba papeleras y limpiaba superficies. Ahora estaba ahí como Lucinda Rosales, la mujer que había desafiado al hombre más poderoso del edificio por defender a su padre sordo. Tomás López estaba parado junto a la ventana que daba vista a toda la ciudad. Vestía otro traje impecable, pero había algo diferente en su postura. No tenía esa rigidez autoritaria del día anterior. Sus hombros estaban ligeramente caídos, y cuando se volteó para verme, noté que sus ojos tenían una expresión que no había visto antes, algo que se parecía a la humildad. Lucinda, me dijo, y el hecho de que usara mi nombre de pila me sorprendió más que cualquier otra cosa. Gracias por venir. Por favor, siéntate. Me señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Eran sillas que valían más que todo mi mobiliario junto, pero por primera vez no me sentí fuera de lugar sentándome en una de ellas. Algo había cambiado en la dinámica entre nosotros, aunque todavía no podía identificar exactamente qué era. Antes que nada, comenzó Tomás mientras se sentaba frente a mí,
quiero ofrecerte una disculpa. Ayer te traté de una manera completamente inaceptable. Gritarte, amenazarte con seguridad, despedirte por ayudar a mi padre. Nada de eso estuvo bien. Actué como un hombre que había perdido su humanidad, y quiero que sepas que me avergüenzo profundamente de mi comportamiento. Sus palabras me dejaron sin habla. Durante 15 años había trabajado en esa empresa sin recibir ni una sola disculpa por los maltratos menores, las faltas de respeto cotidianas, los momentos en que había sido tratada como si fuera invisible. Y ahí estaba el CEO millonario, el hombre más poderoso del edificio, pidiéndome perdón con una sinceridad que parecía salir directamente de su corazón. Pero eso no es todo, continuó. Después de que te fuiste ayer, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Vi las grabaciones de seguridad, leí tu expediente personal, y me di cuenta de algo que me quitó el sueño toda la noche. Tú perdiste la relación con tu hijo sordo, y yo estoy perdiendo la relación con mi padre sordo. Los dos sabemos lo que significa dejar que el orgullo destruya los vínculos más importantes de nuestras vidas. Tomás se levantó de su silla y caminó nuevamente hacia la ventana. Por un momento guardó silencio, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que le costaba mucho trabajo. Mi padre se opera del corazón pasado mañana, me dijo finalmente. Los doctores me llamaron anoche para confirmar que soy su contacto de emergencia, a pesar de que llevamos 3 años sin hablarnos. Aparentemente, nunca cambió mis datos en su expediente médico. A pesar de todo lo que le hice, de cómo lo rechacé, de cómo lo humillé, él siguió considerándome su familia más cercana. Cuando se volteó para mirarme nuevamente, vi que tenía lágrimas en los ojos. Era la primera vez que veía a Tomás López como un ser humano vulnerable, no como el ejecutivo invencible que proyectaba al mundo. Necesito tu ayuda, Lucinda, me dijo con una voz quebrada que jamás hubiera imaginado escuchar de él. Necesito que me enseñes a hablar con mi padre otra vez. Las lágrimas que vi en los ojos de Tomás López me recordaron a las lágrimas que yo había derramado tantas noches pensando en mi propio hijo José. Era el dolor universal de los padres e hijos que han perdido la capacidad de entenderse, que han construido murallas donde antes había puentes, que han elegido el orgullo sobre el amor sin darse cuenta de que estaban destruyendo lo más valioso que tenían. Por supuesto que te voy a ayudar, le dije sin dudarlo ni un segundo. Tu padre es un hombre bueno que solo quiere recuperar a su hijo. Y tú eres un hijo que ha estado perdido durante demasiado tiempo. Nunca es demasiado tarde para reparar una relación, mientras ambas personas sigan vivas y tengan corazón. Tomás cerró los ojos y respiró profundamente, como si mis palabras le hubieran quitado un peso enorme de encima. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación en su mirada que no había visto el día anterior. Era la mirada de un hombre que había tomado la decisión más importante de su vida y estaba dispuesto a luchar por ella. He cancelado todas mis reuniones de hoy y mañana, me dijo mientras se sentaba nuevamente. Quiero que me enseñes todo lo que puedas sobre el lenguaje de señas. Sé que no voy a poder aprenderlo completamente en 2 días, pero necesito poder comunicarme lo básico con mi padre antes de que entre al quirófano. Necesito poder decirle que lo amo, que lo siento, y que voy a estar ahí para él cuando despierte. Comenzamos inmediatamente. Limpiamos su escritorio ejecutivo de todos los documentos importantes, las propuestas millonarias y los contratos que normalmente ocupaban su atención, y lo convertimos en una mesa de aprendizaje. Tomás había mandado a traer una pizarra blanca donde yo podía escribir las señas básicas y explicar cómo se formaban con las manos. La primera palabra que le enseñé fue papá. Es una seña simple pero cargada de significado, la mano abierta que toca la frente y luego baja hacia el pecho, como si fueras tocando el corazón con el amor que sientes por tu padre. Tomás practicó ese gesto una y otra vez hasta que sus movimientos fueron fluidos y naturales. Podía ver la emoción en su rostro cada vez que formaba esa palabra con sus manos. La segunda palabra fue te amo. Esta seña es más compleja, pero también más hermosa. Primero señalas a la persona, luego cruzas los brazos sobre tu pecho como si estuvieras abrazando tu propio corazón, y finalmente extiendes las manos hacia la persona como si le estuvieras entregando todo ese amor. Tomás tuvo dificultades al principio porque sus manos estaban acostumbradas a firmar contratos y escribir emails, no a expresar emociones. Pero con paciencia y práctica, logró que cada gesto transmitiera la sinceridad que había en su corazón. Pasamos toda la mañana aprendiendo frases básicas. Lo siento mucho fue especialmente difícil para él, no por la complejidad de los gestos, sino por el peso emocional de lo que estaba diciendo.
Cada vez que practicaba esa frase, yo podía ver que estaba pensando en todos los momentos perdidos, en todas las oportunidades desperdiciadas, en todos los años de frialdad que había impuesto entre él y su padre. A la hora del almuerzo, Claudia trajo comida de un restaurante elegante para ambos. Era surreal estar compartiendo una comida de $300 con el CEO de la empresa, pero también era hermoso ver cómo las barreras sociales se desvanecían cuando dos personas se concentraban en algo más importante que las jerarquías corporativas. Durante el almuerzo, Tomás me contó más detalles sobre su relación con Lorenzo. Me explicó que cuando era niño, su padre había sido su héroe absoluto. Lorenzo había construido su propia empresa de importaciones desde la nada, y a pesar de su sordera, había logrado convertirse en uno de los hombres de negocios más respetados de la ciudad. Tomás había aprendido lenguaje de señas naturalmente, como aprenden todos los hijos de padres sordos, y durante su infancia habían sido inseparables. La ruptura había comenzado cuando Tomás entró a la universidad y empezó a avergonzarse de tener que traducir para su padre en eventos sociales. Sus compañeros de clase tenían padres que podían hablar fluidamente en las cenas familiares, que podían hacer bromas durante las reuniones sociales, que podían integrarse naturalmente en conversaciones grupales. Tomás comenzó a sentir que la sordera de su padre lo hacía diferente, lo marcaba como alguien que venía de una familia extraña. Cuando comenzó su carrera empresarial, Tomás tomó la decisión consciente de distanciarse de todo lo que lo conectara con el mundo sordo. Dejó de practicar lenguaje de señas, evitaba hablar de su padre con colegas y socios, y gradualmente construyó una nueva identidad donde ser hijo de un padre sordo no era parte de su historia personal. Había sacrificado a su familia en el altar de su ambición profesional. El punto de quiebre final había llegado durante aquella cena hace 3 años, cuando Tomás había llevado inversionistas importantes a su casa y se había avergonzado completamente de que su padre tratara de participar en la conversación usando señas. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Tomás le había dicho cosas horribles a Lorenzo. Le había gritado que ya era hora de que aceptara que vivían en mundos diferentes, que él tenía responsabilidades importantes que no podían verse comprometidas por problemas de comunicación. Lorenzo había tratado de explicar que solo quería ser parte de la vida de su hijo, que no necesitaba ser el centro de atención en las reuniones sociales, que solo quería saber cómo estaba Tomás y poder compartir algunos momentos con él. Pero Tomás había sido cruel y definitivo. Le había dicho que su sordera era una carga que ya no estaba dispuesto a llevar, y que era mejor que cada uno siguiera su camino por separado. Mientras Tomás me contaba esta historia, las lágrimas corrían por su rostro sin que él tratara de detenerlas. Era evidente que durante 3 años había cargado con la culpa de esas palabras, pero había sido demasiado orgulloso para admitir su error y buscar una reconciliación. Después del almuerzo, continuamos con las lecciones. Le enseñé frases más complejas. Estoy muy orgulloso de ti, quiero que sepas que siempre has sido un buen padre, voy a aprender lenguaje de señas para que podamos hablar más seguido. Cada nueva frase era un paso hacia la sanación de una relación que había estado rota durante demasiado tiempo. Al final de la tarde, Tomás ya podía mantener una conversación básica en señas. No era perfecto, y cometía errores que a veces cambiaban completamente el significado de lo que quería decir, pero había algo hermoso en verle esforzarse tanto por reconectar con el idioma de su infancia. Era como verlo regresar a una parte de sí mismo que había enterrado por años. Cuando llegó la hora de irnos, Tomás me hizo una propuesta que me dejó completamente sorprendida. Me ofreció un trabajo permanente en la empresa como coordinadora de inclusión y accesibilidad. Mi salario sería de $3,000 mensuales, más del triple de lo que ganaba como empleada de limpieza, y mi responsabilidad sería desarrollar programas para hacer que la empresa fuera más accesible para empleados y visitantes con discapacidades. Pero hay una condición, me dijo con una sonrisa que mezclaba esperanza y nerviosismo. Quiero que me acompañes mañana al hospital. Quiero que estés ahí cuando hable con mi padre por primera vez en 3 años. Necesito que me ayudes a traducir las cosas más complicadas, pero sobre todo, necesito que seas mi testigo cuando le pida perdón por haber sido el peor hijo del mundo. Acepté sin dudarlo. Al día siguiente estaríamos en el hospital, donde Lorenzo se prepararía para una cirugía que podía cambiar su vida o terminarla. Y Tomás finalmente tendría la oportunidad de decirle a su padre todas las palabras que había guardado en silencio durante 3 años de orgullo estúpido. Esa noche me fui a casa sabiendo que había sido parte de algo milagroso. No solo había ayudado a que un padre y un hijo se reencontraran, sino que había descubierto que mi propia voz tenía poder, que mi experiencia como madre de un hijo sordo tenía valor,
y que nunca era demasiado tarde para que las personas cambiaran y eligieran el amor sobre el orgullo. Mañana sería el día más importante en la vida de la familia López. Y yo, Lucinda Rosales, tendría el honor de estar presente cuando dos corazones rotos finalmente encontraran el camino de vuelta el uno hacia el otro. El Hospital San Rafael era uno de los más prestigiosos de la ciudad, el tipo de lugar donde los millonarios van cuando necesitan los mejores cuidados médicos que el dinero puede comprar. Llegamos a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la cirugía programada de Lorenzo. Tomás había insistido en llegar temprano porque quería tener tiempo suficiente para hablar con su padre sin las prisas y la tensión que rodean las emergencias médicas. Durante el viaje en el auto de Tomás, un vehículo que costaba más que mi salario de 5 años, habíamos repasado una vez más las frases que él quería decirle a su padre. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que practicaba la seña para lo siento, y pude ver que estaba luchando contra una mezcla de nervios, esperanza y terror de que tal vez fuera demasiado tarde para reparar lo que había estado roto durante tanto tiempo. Papá está en la habitación 312, nos dijo la enfermera después de que Tomás se identificara como el hijo de Lorenzo López. Está despierto y tranquilo, pero un poco nervioso por la operación. Ha estado preguntando si vendría algún familiar a visitarlo antes de la cirugía. Tomás cerró los ojos al escuchar esas palabras. Su padre había estado esperándolo, incluso después de 3 años de rechazo y silencio. Incluso después de haber sido humillado en la oficina ejecutiva, Lorenzo seguía teniendo esperanza de que su hijo apareciera en el momento más vulnerable de su vida. Caminamos por los pasillos del hospital en silencio. Los zapatos de Tomás hacían eco contra el piso pulido, y yo podía sentir la tensión que emanaba de cada paso que daba. Cuando llegamos frente a la puerta de la habitación 312, se detuvo completamente y respiró profundamente varias veces. No sé si puedo hacer esto, Lucinda, me dijo con una voz que sonaba como la de un niño asustado. ¿Qué pasa si está demasiado enojado conmigo para escucharme? ¿Qué pasa si ya es demasiado tarde para arreglar todo el daño que he causado? Le puse una mano en el hombro y le dije algo que había aprendido de mi propia experiencia con José. El amor de un padre por su hijo no tiene fecha de vencimiento, Tomás. Tu papá te ha estado esperando durante 3 años. No va a dejar de esperarte ahora, especialmente cuando más te necesita. Tomás asintió, enderezó los hombros, y tocó suavemente la puerta antes de abrirla. Lo que vimos al entrar nos quitó el aliento a ambos. Lorenzo estaba sentado en la cama del hospital, ya vestido con la bata quirúrgica, leyendo un libro que había traído de casa. Cuando levantó la vista y vio a su hijo parado en la puerta, el libro se le cayó de las manos y sus ojos se llenaron de una luz que no había visto ni siquiera cuando lo ayudé en la recepción de la empresa. Hijo, articuló con los labios sin emitir sonido, y luego comenzó a signar con una rapidez y emoción que hizo que sus manos se movieran como pájaros desesperados por volar. Has venido, no puedo creerlo, has venido a verme. Pensé que nunca más volvería a verte, pensé que ibas a dejar que me operaran sin despedirme de ti. Tomás se acercó lentamente a la cama, y pude ver que estaba luchando por encontrar las palabras correctas en lenguaje de señas. Sus movimientos eran torpes porque la emoción había hecho que olvidara todo lo que habíamos practicado el día anterior. Finalmente logró formar las señas para papá. Te he extrañado tanto. Lorenzo comenzó a llorar inmediatamente. Extendió los brazos hacia su hijo, y Tomás se inclinó para abrazarlo con una desesperación que hablaba de 3 años de abrazo acumulados. Los vi llorar juntos, el padre aferrándose a su hijo como si fuera lo más valioso del universo, el hijo descubriendo que nunca había dejado de ser el niño que necesitaba el amor incondicional de su papá. Lo siento mucho, papá, signó Tomás con manos temblorosas. Fui cruel contigo. Fui un mal hijo. Me avergoncé de ti cuando debería haber estado orgulloso. Me convertí en una persona horrible y te lastimé de formas imperdonables. Lorenzo soltó a su hijo lo suficiente para poder signar una respuesta. Nunca tuviste que pedirme perdón por nada, hijo. Yo entendía que tenías una vida importante, responsabilidades grandes. Solo quería saber que estabas bien, que eras feliz. No necesitaba nada más que saber que mi hijo estaba creciendo y construyendo sus propios sueños. Te amo, papá, signó Tomás, y esta vez los gestos salieron perfectos, cargados de toda la sinceridad que había estado guardando durante años. Siempre te he amado, incluso cuando actué como si no fuera así. Eres el mejor padre del mundo y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta de la suerte que tenía de ser tu hijo. La enfermera entró en ese momento para decir que era hora de llevar a Lorenzo al quirófano.
Los vi despedirse con una ternura que me rompió y reparó el corazón al mismo tiempo. Tomás le prometió a su padre que estaría esperándolo cuando despertara, que habían perdido demasiado tiempo y que no iban a perder ni un día más. «Voy a aprender lenguaje de señas otra vez, papá», le dijo con gestos que ya eran más fluidos. «Voy a ser el hijo que siempre debí ser. Y cuando salgas de esta operación, vamos a tener tiempo para todas las conversaciones que no tuvimos durante estos 3 años». Lorenzo sonrió a través de sus lágrimas y le dijo a su hijo: «Ya eres el hijo que siempre soñé tener. Siempre lo fuiste, incluso cuando no podíamos hablar. Incluso cuando estabas enojado conmigo. Siempre fuiste mi orgullo más grande». La cirugía duró 6 horas. 6 horas durante las cuales Tomás y yo nos quedamos en la sala de espera, bebiendo café terrible de máquina y hablando sobre familias, perdón, y las segundas oportunidades que la vida nos regala cuando menos las esperamos. Tomás me contó que durante esas horas había tomado decisiones importantes sobre el futuro de su empresa y su vida personal. Me dijo que había decidido implementar un programa completo de accesibilidad en su empresa, no solo como una política corporativa, sino como una manera de honrar a su padre y a todas las personas como el que enfrentan barreras de comunicación todos los días. También me dijo que había hablado con un instituto especializado en lenguaje de señas para tomar clases intensivas que le permitieran recuperar completamente la fluidez que había tenido en su infancia. Cuando el cirujano salió a darnos noticias, Tomás se puso de pie tan rápidamente que casi se tropieza con su propia silla. La operación había sido un éxito completo. El problema cardíaco de Lorenzo había sido reparado, y las expectativas de recuperación eran excelentes. Podríamos verlo en unas horas, cuando despertara de la anestesia. Tomás lloró de alivio y gratitud. Me abrazó y me agradeció por haber salvado no solo la relación con su padre, sino también su propia alma. Me dijo que nunca olvidaría que una empleada de limpieza había tenido más sabiduría y humanidad que él, un CEO millonario que había creído que el éxito se medía solo en dinero y poder. Cuando Lorenzo despertó esa tarde, lo primero que vio fue a su hijo sentado junto a su cama, practicando señas con un libro de lenguaje para principiantes. Tomás había estado ahí durante horas, esperando pacientemente a que su padre abriera los ojos, preparándose para comenzar una nueva etapa de su relación donde la comunicación sería perfecta y el amor sería incondicional. «Papá», le dijo Tomás en cuanto vio que Lorenzo estaba despierto, «bienvenido de vuelta. Te amo y nunca más voy a dejarte solo». Lorenzo sonrió con una paz que irradiaba desde lo más profundo de su corazón sanado. «Hijo mío», signó con manos débiles pero llenas de amor, «nunca estuve solo. Siempre supe que regresarías a mí». Los padres tenemos una paciencia infinita para esperar a que nuestros hijos se encuentren el camino de vuelta a casa. Esa tarde, mientras los veía conversar en señas como si nunca hubieran estado separados, supe que había sido testigo de uno de los milagros más hermosos que existen. El milagro del perdón, el poder transformador del amor incondicional y la magia de las segundas oportunidades que pueden cambiar vidas enteras en un solo abrazo. 6 meses después, la empresa López y Asociados se había convertido en un modelo de inclusión y accesibilidad que otras corporaciones estudiaban y trataban de imitar. Como nueva coordinadora de inclusión, había implementado cambios que iban mucho más allá de lo que había imaginado posible cuando acepté el trabajo. La recepción principal ahora tenía una pantalla digital que mostraba información importante en texto grande, intérpretes de lenguaje de señas disponibles para reuniones importantes, y todo el personal había recibido capacitación básica en comunicación con personas que tienen diferentes tipos de discapacidades. Pero los cambios más hermosos no estaban en las políticas corporativas ni en los nuevos equipos tecnológicos. Los cambios más hermosos estaban en las personas. Tomás había cumplido su promesa de aprender lenguaje de señas nuevamente, y ahora era completamente fluido en el idioma que había abandonado por orgullo. Cada viernes, Lorenzo venía a almorzar con su hijo en la oficina ejecutiva, y podía verlos conversando animadamente en señas mientras compartían historias sobre la semana, planes para el fin de semana, y todos los temas cotidianos que habían perdido durante 3 años de silencio. Lorenzo había hecho una recuperación completa de su cirugía cardíaca, y ahora tenía más energía que muchas personas 20 años menores que él. Se había convertido en una especie de embajador Anne Fishel de la empresa, visitando escuelas para niños sordos y centros comunitarios para hablar sobre la importancia de la inclusión en el mundo laboral. Su presencia había inspirado a varios empleados a compartir sus propias historias sobre familiares con discapacidades, creando un ambiente de trabajo más comprensivo y humano. Mi nuevo cargo había cambiado no solo mi situación económica,
sino también mi perspectiva sobre mi propio valor como persona. Con un salario de $3,000 mensuales, había podido mudarse a un apartamento más grande en un barrio mejor, pero más importante aún, había descubierto que tenía habilidades y conocimientos que eran valiosos en maneras que nunca había imaginado. Mi experiencia como madre de un hijo sordo, que durante tantos años había sentido como una carga personal, se había convertido en la base de una carrera que me llenaba de propósito y satisfacción. Había días difíciles, por supuesto. Mi relación con José seguía siendo distante y complicada. Había intentado contactarlo varias veces después de comenzar mi nuevo trabajo, esperando que tal vez mi nueva posición le mostrara que su madre no era solo una empleada de limpieza invisible, que tenía conocimientos y experiencias valiosas que podían hacer una diferencia en el mundo. Pero José mantenía la misma frialdad de siempre, las mismas respuestas cortas y las mismas excusas para evitar conversaciones largas. Sin embargo, algo había cambiado en mi interior. Ya no buscaba la validación de mi hijo con la desesperación de antes. Había descubierto que mi valor como persona no dependía de que José me reconociera como la madre que había sacrificado todo por él. Había aprendido que a veces el amor más puro es el que da sin esperar nada a cambio, y que la paz interior viene de saber que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en cada momento de tu vida. La relación entre Tomás y Lorenzo se había fortalecido de maneras que iban mucho más allá de simplemente volver a comunicarse. Habían comenzado a trabajar juntos en proyectos empresariales, combinando la experiencia de décadas de Lorenzo con la visión moderna de Tomás. Lorenzo había vuelto a sentirse útil y valorado, no solo como padre sino como el empresario brillante que siempre había sido. Tomás había descubierto que los consejos de su padre, expresados en señas durante largas conversaciones en la oficina, eran más valiosos que los reportes de consultores que cobraban miles de dólares por sus análisis. Un día, mientras organizaba una reunión con representantes de una fundación para personas con discapacidades auditivas, recibí una llamada que cambiaría nuevamente mi perspectiva sobre la vida. Era Leandra, la esposa de José. Su voz sonaba diferente a las pocas veces que había hablado conmigo antes. Había una calidez nueva, una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Lucinda, me dijo después de presentarse, he estado siguiendo las noticias sobre tu nuevo trabajo en la empresa López. Vi el artículo en el periódico sobre el programa de inclusión que desarrollaste, y quería hablar contigo sobre algo importante. Me contó que ella y José habían estado teniendo problemas en su matrimonio, problemas relacionados precisamente con la comunicación. José había sido tan exitoso adaptándose al mundo oyente que había comenzado a distanciarse también de la comunidad sorda, incluso de su propia identidad como persona sorda. Se había vuelto una persona dividida entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. Los problemas se habían intensificado cuando descubrieron que estaban esperando un bebé. Las pruebas médicas habían mostrado que el niño tendría una alta probabilidad de nacer sordo, y José había reaccionado con una mezcla de pánico y negación que Leandra no podía entender. Él había comenzado a hablar sobre tratamientos experimentales, sobre implantes cocleares desde el nacimiento, sobre todo lo que pudiera evitar que su hijo tuviera que vivir la misma desventaja que él había vivido. Leandra había comenzado a darse cuenta de que José tenía una relación muy complicada con su propia sordera, y que esa complicación estaba afectando su capacidad de ser un buen padre para un niño que podía nacer sordo. Había estado leyendo sobre familias con niños sordos, había encontrado historias sobre madres como yo que habían aprendido lenguaje de señas para comunicarse con sus hijos, y había comenzado a entender que tal vez José necesitaba reconectarse con sus raíces para poder ser el padre que su hijo iba a necesitar. Me está pidiendo que hable con él, me dijo Leandra con una humildad que me sorprendió completamente. Me está pidiendo que lo ayude a entender que ser sordo no es una desventaja que hay que esconder o arreglar, sino una parte natural de quién es él y de quién podría ser nuestro hijo. Y creo que la única persona que puede ayudarlo a entender eso es la mujer que lo amó y lo apoyó cuando todo el mundo le dijo que era diferente. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en mi relación con José. No fue fácil ni rápida, pero gradualmente comenzamos a tener conversaciones más largas y honestas sobre nuestro pasado, sobre las decisiones que ambos habíamos tomado, sobre los malentendidos que habían crecido entre nosotros durante años de comunicación superficial. José me contó que había pasado toda su vida adulta tratando de demostrar que podía ser tan exitoso como cualquier persona oyente, pero que en el proceso había perdido la conexión con la parte de sí mismo que había sido más auténtica durante su infancia. Me dijo que había empezado a avergonzarse de mí no porque fuera una mala madre, sino porque yo le recordaba una época de su vida cuando había sido vulnerable y dependiente, cuando había necesitado ayuda especial para navegar en un mundo que no estaba diseñado para él.
Cuando nació mi nieto Lucas, 3 meses después, las pruebas confirmaron que era sordo profundo, exactamente como su padre. Pero esta vez, la reacción de la familia fue completamente diferente. José había pasado meses aprendiendo nuevamente lenguaje de señas, había visitado centros comunitarios para personas sordas, había hablado con adultos sordos exitosos que le habían ayudado a ver su condición desde una perspectiva más positiva. El día que conocí a mi nieto, José me pidió que le enseñara las mismas canciones de cuna en señas que yo había usado con él cuando era bebé. Vimos a 3 generaciones de nuestra familia comunicándose en el mismo idioma silencioso, pero lleno de amor que había sido el fundamento de nuestra conexión durante sus primeros años de vida. Ahora, 1 año después de todo lo que comenzó aquel día cuando vi a Lorenzo perdido en la recepción de la empresa, mi vida se había transformado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Tengo un trabajo que me llena de propósito, una relación reparada con mi hijo, un nieto hermoso que me ve como la abuela sabia que puede enseñarle sobre el mundo, y la satisfacción de saber que mi experiencia como madre de un niño sordo se había convertido en una herramienta para ayudar a otras familias. La empresa López y Asociados ahora emplea a 15 personas con diferentes tipos de discapacidades, y hemos desarrollado programas de mentoría donde empleados experimentados ayudan a jóvenes con discapacidades a desarrollar habilidades laborales y confianza personal. Cada nuevo empleado que contratamos, cada barrera que eliminamos, cada mente que cambiamos sobre lo que significa la inclusión real, es una pequeña victoria que me recuerda por qué valió la pena arriesgar todo aquel día. Tomás y Lorenzo han creado una tradición de visitarme cada mes para almorzar y contarme sobre los avances en su relación. Lorenzo me dice que su hijo es ahora el hombre que él siempre soñó que sería, exitoso profesionalmente, pero también generoso, compasivo y orgulloso de su familia. Tomás me dice que su padre le ha enseñado que el verdadero liderazgo no se trata de mandar sobre otros, sino de servir a otros y crear oportunidades para que todos puedan brillar según sus propias capacidades. A veces, cuando estoy en mi nueva oficina con vista a la ciudad, pienso en todo lo que cambió a partir de un momento de decisión. Un momento cuando elegí ser humana en lugar de ser invisible, cuando elegí conectar corazones en lugar de limpiar en silencio, cuando elegí creer que una empleada de limpieza de 69 años podía tener algo valioso que ofrecer al mundo. Ahora sé que todos nosotros tenemos momentos así en nuestras vidas. Momentos cuando podemos elegir entre quedarnos en nuestra zona de comodidad o arriesgar todo por hacer lo correcto. Momentos cuando podemos elegir entre ser invisibles o usar nuestra voz para defender a quienes no tienen voz. Momentos cuando podemos elegir entre aceptar que las cosas siempre han sido de cierta manera o creer que nosotros podemos ser el cambio que el mundo necesita. Mi nombre es Lucinda Rosales, tengo 70 años, y finalmente entiendo que nunca fui invisible. Solo necesitaba encontrar el momento y el valor para brillar con la luz que siempre tuve dentro, esperando la oportunidad perfecta para iluminar no solo mi propio camino, sino también el camino de todos los corazones que necesitaban encontrar el amor que habían perdido en el silencio. Hoy cumplí 75 años, y mientras estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, viendo a mi nieto Lucas jugar con otros niños sordos y oyentes que se comunican perfectamente entre ellos usando señas y palabras habladas, me doy cuenta de que la vida tiene una manera misteriosa de tejer historias que al principio parecen separadas, pero que al final resultan ser parte del mismo tapiz hermoso. Lucas tiene ahora 6 años, y es la prueba viviente de que las diferencias no son obstáculos, sino regalos que nos hacen únicos. Va a una escuela inclusiva que desarrollamos en asociación con la Fundación López para la Inclusión Educativa, donde niños con y sin discapacidades aprenden juntos desde pequeños. Cuando lo veo enseñarle señas a sus amigos oyentes con la naturalidad con la que otros niños comparten sus juguetes, entiendo que estamos criando una generación que no verá las diferencias como barreras, sino como oportunidades para enriquecerse mutuamente. José se ha convertido en un padre extraordinario, pero más importante aún, se ha convertido en un hombre que ha encontrado paz con su propia historia. Ahora trabaja como consultor para empresas que quieren implementar programas de inclusión, y usa su experiencia personal para mostrarles a otros padres de niños con discapacidades que el amor y el apoyo pueden superar cualquier obstáculo. Su matrimonio con Leandra se fortaleció cuando ambos aprendieron que criar a un niño diferente no es una tragedia, sino una aventura extraordinaria llena de descubrimientos únicos. La relación entre Lorenzo y Tomás se ha convertido en algo legendario dentro de la comunidad empresarial. Juntos han creado un modelo de negocio que prioriza tanto la rentabilidad como la responsabilidad social, demostrando que el éxito económico y la compasión humana no son conceptos opuestos sino complementarios. Lorenzo, a los 82 años, sigue siendo el consejero más valioso de su hijo,
Y Tomás ha aprendido que la sabiduría verdadera viene de quienes han vivido lo suficiente para entender que las relaciones humanas son más valiosas que cualquier cifra en una cuenta bancaria. La empresa López y Asociados ahora tiene sucursales en 5 países y emplea a más de 1000 personas, de las cuales 300 tienen algún tipo de discapacidad. Hemos demostrado que cuando das oportunidades reales a personas que el mundo suele ignorar, no solo cambia sus vidas, sino que también enriqueces tu organización con perspectivas y habilidades que nunca supiste que necesitabas. Cada trimestre publicamos reportes que muestran cómo nuestros equipos diversos superan consistentemente las expectativas de productividad, creatividad y satisfacción laboral. Mi programa de capacitación en lenguaje de señas se ha expandido a universidades y hospitales, y ahora tenemos una lista de espera de 6 meses para las empresas que quieren implementar nuestro modelo de inclusión. Pero lo que más me enorgullece no son los números ni los reconocimientos, sino las historias individuales de transformación que escucho cada semana. Historias de padres que se reconcilian con hijos que creían perdidos para siempre, historias de empleados que descubren talentos que no sabían que tenían, historias de comunidades que aprenden que la diversidad no es un problema que resolver sino una fortaleza que celebrar. Hace 2 meses, recibí una carta de una mujer llamada Carmen que trabaja como conserje en un hospital en México. Me contó que había visto nuestro documental sobre inclusión laboral y que había decidido aprender lenguaje de señas para poder comunicarse mejor con los pacientes sordos que llegaban asustados y confundidos al hospital. Su iniciativa inspiró a toda la administración a implementar un programa similar al nuestro, y ahora Carmen es la coordinadora de accesibilidad del hospital más grande de su ciudad. Me escribió para agradecerme por haberle mostrado que una persona común puede crear cambios extraordinarios cuando actúa desde el amor y la determinación. Esas historias me recuerdan que lo que comenzó como un momento de compasión espontánea hacia un anciano perdido se ha convertido en un movimiento que está cambiando la manera en que la sociedad ve a las personas con discapacidades. No somos objetos de lástima que necesitan caridad, somos seres humanos completos que tenemos contribuciones únicas que hacer al mundo cuando se nos dan las oportunidades apropiadas. Mi relación con José ahora es todo lo que soñé que podía ser durante esos años difíciles, cuando parecía que habíamos perdido la conexión para siempre. Conversamos regularmente, no solo sobre temas superficiales, sino sobre las cosas profundas que realmente importan, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras reflexiones sobre lo que significa construir una vida con propósito. Él me ha dicho varias veces que se siente orgulloso de tener una madre que tuvo el valor de cambiar su propia vida y la vida de tantas otras personas, cuando muchos ya habrían aceptado que era demasiado tarde para los grandes cambios. A veces pienso en todas las versiones de mí misma que pude haber sido si aquel día no hubiera decidido ayudar a Lorenzo. Pudo haber sido Lucinda, la empleada de limpieza invisible que trabajó durante 15 años sin que nadie supiera su nombre. Pudo haber sido Lucinda, la madre amargada que nunca pudo reparar la relación con su hijo. Pudo haber sido Lucinda, la mujer mayor que llegó a los 70 años, sintiendo que su vida había sido una serie de sacrificios sin recompensa. Pero elegí ser Lucinda, la mujer que decidió que la compasión era más importante que la supervivencia personal. Elegí ser Lucinda, la madre que convirtió su dolor en sabiduría para ayudar a otras familias. Elegí ser Lucinda, la empleada que descubrió que su voz tenía poder y que su experiencia tenía valor. Ahora entiendo que todos nosotros estamos constantemente eligiendo qué versión de nosotros mismos queremos ser. Cada día, en cada interacción, en cada momento de decisión, estamos escribiendo la historia que queremos contar sobre nuestras vidas. Podemos elegir ser víctimas de nuestras circunstancias o podemos elegir ser protagonistas de nuestro propio cambio. El dinero que ahora tengo, la casa cómoda en la que vivo, el respeto profesional que he ganado, todo eso es hermoso y estoy agradecida por ello. Pero lo que realmente me llena de satisfacción profunda es saber que mi vida ha sido útil para otros, que mi experiencia como madre de un hijo sordo se convirtió en una herramienta para construir puentes donde antes había abismos, que mi momento de valor cambió el curso de varias vidas que ahora son más plenas y felices. Esta tarde, Lucas me pidió que le contara otra vez la historia de cómo conocí a su bisabuelo Lorenzo. Es su cuento favorito, y cada vez que se lo relato, sus ojos brillan con esa mezcla de admiración y amor que solo los nietos pueden darles a sus abuelas. Cuando termino de contarle cómo todo cambió a partir de un acto simple de bondad, él siempre me hace la misma pregunta. Abuela, ¿tú sabías que ibas a cambiar tantas vidas cuando ayudaste a ese señor? Y yo siempre le doy la misma respuesta. No, mi amor. Solo sabía que era lo correcto que hacer. Pero eso es lo hermoso de la bondad. Nunca sabes cuán lejos pueden llegar las ondas de amor que creas cuando decides ser valiente.
Lucas asiente como si fuera un filósofo pequeño que entiende verdades profundas sobre el universo. Luego me abraza y me dice en señas: cuando sea grande, quiero ayudar a la gente como tú lo haces, abuela. Quiero ser valiente también. Y en ese momento, sentada en mi jardín con mi nieto en mis brazos, rodeada por las risas de niños que no ven diferencias sino solo oportunidades para jugar y aprender juntos, sé que mi historia no termina conmigo. Se está escribiendo en las manos pequeñas de Lucas, en los sueños de José, en los proyectos de Tomás y Lorenzo, en las vidas de todas las personas que han descubierto que tienen más fuerza y valor de lo que creían posible. La vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para descubrir talentos que no sabías que tenías, para reparar relaciones que creías perdidas para siempre, para convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Solo necesitas ese momento de decisión, ese instante de valor, esa chispa de compasión que puede encender un incendio de transformación que ilumine no solo tu propio camino, sino el camino de todos los corazones que necesitan encontrar esperanza en la oscuridad. Mi nombre es Lucinda Rosales. Tengo 75 años, y finalmente sé que mi vida ha sido exactamente lo que tenía que ser, una historia de amor que se disfrazó de historia de pérdida, una historia de triunfo que comenzó con una historia de invisibilidad, una historia de conexión que nació de una historia de silencio. Y lo más hermoso de todo es que mi historia continúa escribiéndose cada día, en cada vida que toco, en cada sonrisa que inspiro, en cada puente que ayudo a construir entre corazones que habían olvidado cómo encontrarse en el amor.